deciros solo 2 anuncios. El sábado próximo vamos a tener bautismos. El sábado próximo se bautizarán Bruno y Sara, que los acabamos de presentar. Yo sé que hay algunos, 2, 3, que desean bautizarse, pero que les da miedo el frío. Aquí tenemos el ejemplo de 2 valientes. ¿Qué dices, Fina? Aquí tenemos 2 valientes que dan ejemplo de que no les da miedo el frío. Entonces, si os decidís, que yo sé que estáis dándole vueltas a la cabeza, si os decidís conmigo al final del culto, porque el sábado próximo tendremos esos bautismos. No soy yo de allí. Es que me está diciendo Fina, el ruido que hace ruido. No tengo yo nada que ver. No tengo nada que ver. Es que Fina... Bueno, el próximo domingo tendremos un culto tico. ¿Sabéis lo que es un culto tico? De Costa Rica. De Costa Rica. Muy bien. Entonces, el próximo domingo nos visitarán un matrimonio que son líderes en la alabanza de la iglesia del Pastor Ahmed, allá en Costa Rica. Solo vienen el domingo que viene. Entonces, ellos llevarán el culto. El Pastor Ahmed predicará y la alabanza la llevarán esta pareja, que son los que llevan la alabanza allá en su iglesia. Entonces, que nadie se pierda el culto del próximo domingo, este culto tico. ¿De acuerdo? Todos los cultos son preciosos, todos los cultos son diferentes. Ningún culto nos tenemos que perder, pero el del domingo que viene pues es especial en ese sentido de que vienen solo este fin de semana a estar con nosotros, ¿de acuerdo? Y el culto de hoy es un culto de esos en los que cuando llego a casa, Fina me dice, ¿te has repetido? Pasa de vez en cuando. Pero yo no me repito. Cuando preparamos los pastores la predicación, lo que hacemos es orar y decir lo que Dios nos ha dicho que digamos. Entonces, en todo caso, se repite Dios. Y Fina me dice que yo me repito, pero no es tan chulica de decirle a Dios que se repite, ¿a que no? ¿A que no? Y si se repite Dios, ¿por qué es? Porque a lo mejor necesitamos oírlo de nuevo, puede ser, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Entonces, vamos a hablar, algunas cosas os sonarán, otras no. A el que lleve poco tiempo, pues no le sonará nada probablemente. Pero prestemos atención a esto. Cuando el Señor repite algo, es porque necesitamos oírlo de nuevo. Puede que lo sepamos y no lo estemos haciendo, o puede que ni lo sepamos. Entonces vamos a ver, cuando nos puedan poner el power, por favor. Hoy quiero hablar de la guía del Espíritu Santo, o de seguir la dirección de Dios, y he elegido para empezar este versículo que tenemos en la pantalla, que es un texto muy conocido, ¿verdad? Creo que es muy conocido por todos y que nos ilustra bastante bien lo que quiero enseñar. Dice así, Cantares 1:6, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Mi viña, que era mía, no la guardé. Si por allí, por el final, que veo que a alguno le cuesta ver, allí tenéis otra pantalla detrás para verlo bien, ¿de acuerdo? El texto, ¿de qué nos habla? Podemos sacar muchas enseñanzas, principalmente nos habla de cuidar las cosas de los demás, pero descuidar las nuestras, ¿verdad? O de ocuparnos de ayudar a los demás y no ocuparnos de nuestras propias cosas, o de cuidar la casa ajena y no cuidar la de uno mismo, que puede pasar, ¿verdad? Esto puede suceder por diferentes motivos, pero el principal es por ejercer de buenos. A veces somos demasiado buenos, nos pasamos de buenos, ejercemos de buenos
Y necesitamos saber que por ejercer de buenos podemos estar obrando mal. Por ayudar a otros puede que no estemos ayudando a los de nuestra propia casa. Y eso no es correcto. Eso creo que todos lo entendemos, que eso no es correcto. Necesitamos equilibrio en nuestra vida y por supuesto necesitamos la guía del Espíritu Santo para no equivocarnos en todas las decisiones que tomemos. Mira, a los pastores nos resulta muy fácil el equivocarnos con esto. Porque podemos estar todo el día en la calle, podemos pasar todo el día atendiendo a la gente y al no pisar nuestra casa, pues tener nuestra casa desatendida. En nuestro caso es diferente, el de Fina y el mío, porque estamos los dos jubilados y estamos todo el día juntos y vamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero tampoco podemos descuidarnos porque podría darse el caso. Mi objetivo hoy es que salgamos de aquí con una enseñanza que recordemos toda nuestra vida. Que la enseñanza que aprendamos la recordemos para siempre, que no sea solo un decir, uy, qué bonito y se ha acabado. Mirad, lo primero que debemos de tener claro es que el único que no se equivoca es Dios. El único que no se equivoca es Dios. Nosotros nos equivocamos y nos equivocamos muchísimo, pero si seguimos fielmente las instrucciones de Dios, no nos equivocaremos. Mirad, lo primero que quiero que recordemos es algo que hablamos hará más o menos medio año, que creo que estaban recién llegados Ahmed y Marta. ¿Recordáis cuando hablamos de las listas de prioridades? ¿Recordáis? Hablamos de la lista de prioridades. Dijimos que normalmente para ayudar a la gente, para aconsejarla, se enseñan unas listas de prioridades, pues para facilitar la organización de nuestra vida o cualquier otra cosa. Y que decíamos que hay muchas cosas, muchas listas, porque depende de las necesidades de quien las hace, de quien hace las listas, o de las necesidades de la persona para quien se hace la lista. Y así podemos encontrar listas de prioridades para ayudarnos en nuestra vida, que empiecen en la iglesia como lo primero que tenemos que atender, luego viene la familia, luego viene el trabajo secular, o podemos encontrar otra lista diferente que ponga en primer lugar el trabajo secular, luego la familia, luego la iglesia, o la lista que sea cualquier tipo de combinación. Porque estas listas se hacen tratando de ayudar a la persona y viendo la carencia que tiene esa persona. Si esa persona pues tiene un problema que no sirve en la iglesia, pues se le dice, hombre, ponte esa prioridad en tu vida. O si es alguien que tiene desatendida a la familia, pues se le dice, hombre, pon a la familia en primer lugar, ¿verdad? Se está mirando la necesidad que tiene esa persona. Pero mirad, lo cierto es que ninguna de estas listas que nos pueden hacer es bíblica al 100%. Ninguna. Por mucho que estén basadas en versículos bíblicos. Ninguna es bíblica al 100%. Porque para dar un consejo acerca de prioridades necesitamos ver la Biblia en su conjunto. No podemos coger un versículo y sacarlo de aquí y decir, mira, ves, lo primero es la familia. O no, mira, ves, lo primero es el servicio. Mira, ves, lo primero es el trabajo secular. No se puede hacer eso. Tenemos que ver lo que enseña la Biblia en su conjunto. Normalmente hacemos estas listas, podríamos decir que humanamente hablando, las hacemos tratando de ayudar a la persona por esa necesidad que tiene, pero lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que enseña la Biblia al respecto. Y la Biblia no hace ninguna lista. Hay ciertos versículos que hablan en primer lugar de la familia, otros que hablan en primer lugar del diezmar, otros que hablan en primer lugar del servir, otros que hablan en primer lugar del trabajo secular o de atender a los tuyos, o no sé, mil cosas, ¿no? Pero no hay ninguna lista de estas que enseñamos cuando hacemos consejería o cualquier otra cosa. No hay ninguna lista de estas. En la Biblia solo hay una lista verdadera, solo hay una. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Como lista, esta es la única que hay. Esta es la lista, podríamos decir, auténtica y única, porque es la única que hay. Primero Dios y después todo lo demás, siendo guiados siempre por el Espíritu Santo, que es de lo que estamos hablando hoy, lo que quiero que aprendamos, de recibir esa guía del Espíritu Santo. Pensamos que si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿algún área de nuestra vida va a quedar desatendida? Ninguna, ninguna. Cuando las listas son verticales, ponemos primero una cosa, luego otra, luego otro. Al poner la lista esa vertical, le estamos dando más prioridad a lo primero y menos prioridad a lo último. Normalmente al final nunca llegamos. Normalmente el final está desatendido. Sin embargo, si dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esa lista horizontal que acabamos de ver, esa lista horizontal que tenemos en la pantalla, es decir, primero Dios y después todo lo demás, el Espíritu Santo nos va a guiar en cada momento para atender ese área que necesitamos atender. Y el Espíritu Santo nos va a decir, ahora te toca ir a la familia, ahora te toca ir a servir a la iglesia, ahora te toca ir a trabajar, ahora te toca esto o lo que sea que te toque. Pero el Espíritu Santo no va a dejar que desatendamos nada de lo que necesitamos atender. Creo que esto está claro, ¿verdad? Si seguimos nuestros instintos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos instintos naturales, pensamos, tenemos un raciocinio. Si seguimos nuestros instintos, lo que va a suceder es lo que veíamos al principio. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Lo que tenía que atender, lo que tenía que ser mi prioridad, lo desatendí. Sin embargo, si es el Espíritu Santo quien nos guía, no vamos a desatender nada, absolutamente nada. La viña quedó desatendida porque siguió sus instintos, sus ideas, su raciocinio. Probablemente su buenismo, lo que hablábamos al principio, el querer hacer el bien, el querer ayudar a otros, pero sin la guía del Espíritu Santo. Lo quiso hacer simplemente por hacer el bien. Otro ejemplo que hemos visto muchas veces es el ejemplo de Pablo cuando el Señor le envía a Macedonia. ¿Recordáis? Pablo quería hacer la obra de Dios, pero sin escuchar a Dios. Pablo quería hacer la obra de Dios, pero sin escuchar a Dios. Acordaros de esto porque os va a ayudar mucho en vuestra vida. Pablo quería hacer la obra de Dios, pero sin escuchar a Dios. Me pregunto, ¿puede que nos pase esto? ¿Puede que queramos hacer la obra de Dios sin recibir las instrucciones de Dios? Es muy fácil, ¿eh? Pablo quería hacer cosas buenas. ¿Qué quería hacer Pablo? Predicar, ¿verdad? Pablo quería predicar. Pablo intentaba ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Después intentó ir a Bitinia a predicar y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Era bueno lo que quería hacer Pablo? ¿Era bueno lo que quería hacer Pablo? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿era la voluntad de Dios? No. Era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Pablo quería hacer la obra de Dios, pero sin escuchar a Dios, sin escuchar su guía. Sabemos que después, a través de una visión, Dios le habló y Dios le envió a predicar a Macedonia, ¿verdad? Que es el lugar el que Dios quería que fuese. Pregunto de nuevo, ¿será posible que nos movamos como Pablo? Que queramos servir al Señor, pero con nuestras ideas, sin escuchar la voz de Dios, sin saber lo que Dios quiere que hagamos. Posible, ¿eh? Es muy fácil, más que posible, es muy fácil. ¿Será que nos guiamos a hacer lo que nos parece bueno? Nos guiamos a hacer lo que nos parece bueno, sin preocuparnos si es o no la voluntad de Dios. ¿Será que nos movemos como cualquier otra persona altruista del mundo?
Mirad, que hagamos cosas buenas no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios. Familia, no podemos movernos, por así decirlo, por impulsos humanos. Debemos de guiarnos exclusivamente por las instrucciones que el Espíritu Santo de Dios nos dé. No puede ser de otra manera. No podemos ocuparnos en hacer cosas buenas exclusivamente. No. Debemos ocuparnos en hacer la voluntad de Dios en todo momento. En buscarla primero y en hacerla después. Recordemos un texto más para ilustrar esto, para seguir ilustrándolo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Jesús está hablando de caminar siempre junto a Él, así de sencillo. Sabemos que el yugo es algo que se ponía y aún se pone en algunos lugares, en algunas poblaciones, para unir, para sujetar dos bueyes, ¿verdad? Y para que aren el campo. Y sabemos que siempre que la costumbre es poner un buey mayor o más fuerte o más experimentado al lado de otro más joven, para que el buey más experimentado lleve al joven donde tenga que llevarlo, domine él de alguna forma, ¿verdad? En este caso, lo que Jesús está enseñando es que si vamos asidos a Él, con este ejemplo del yugo, si vamos asidos a Él como si estuviésemos los dos bajo el mismo yugo, la carga va a ser más ligera que si fuésemos solos, porque vamos a ir ¿dónde? Vamos a ir donde quiera Jesús. Si estamos en el mismo yugo con Jesús, donde vamos a ir es donde quiera Jesús, no vamos a ir a ningún otro lugar, ¿entendemos? Estaremos, por así decirlo, siguiendo las instrucciones de Jesús y no nos equivocaremos porque la carga, en este sentido, va a ser más ligera. Al ir en el mismo yugo con Jesús, al ser Él quien domina el yugo, vamos a ir en todo momento a donde Jesús quiere que vayamos. En todo momento vamos a conocer la voluntad del Señor y en todo momento vamos a cumplir con la voluntad del Señor. A veces decimos, me está costando mucho llevar esta carga. Y es muy posible que estemos tratando de llevarla solos, porque Jesús dice, y no miente, Jesús dice y no miente, que si llevamos nuestra carga junto a Él, será una carga ligera. Mirad, es muy diferente cuando nos movemos simplemente tratando de hacer el bien con cuando nos movemos siguiendo las instrucciones de Dios. Porque cuando seguimos las instrucciones de Dios, pasan cosas. Cuando seguimos las instrucciones de Dios es cuando suceden los milagros. Mirad, este versículo tan corto y tan importante. El Señor te pastoreará siempre. ¿Lo creemos? Creemos, ¿no? Creo que el Señor nos pastorea siempre. Ahora, tenemos que pensar que si nos movemos según nuestros raciocinios, si nos movemos según nuestros impulsos, en lugar de según las instrucciones que Dios nos vaya dando, no estaremos creyendo que el Señor nos pastorea siempre. No estaremos creyendo que el Señor nos pastorea cada día, cada minuto, cada segundo. Si nos movemos según nuestros impulsos, es más, es peor aún. Si nos movemos según nuestros impulsos, no estaremos siendo pastoreados. Porque el ser pastoreados es hacer caso a las instrucciones del pastor. Pero si nos movemos según nuestros impulsos, aunque estemos haciendo cosas aparentemente buenas, no estaremos siendo pastoreados, que es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Pero parece que creemos esta promesa, ¿verdad? Por el amén que he oído.
Creemos en esta promesa que el Señor nos pastorea siempre, ¿verdad? Pues si la creemos, ahora debemos de ser equilibrados, porque aun buscando la voluntad de Dios, podemos movernos de forma equivocada, de forma errónea. Seguro que todos conocemos algún desequilibrio por ahí. Debemos de buscar el equilibrio entre, podríamos decir, nuestro intelecto o la objetividad y también el emocionalismo o la intuición o la subjetividad. Debemos de buscar el equilibrio entre esto. Por ejemplo, si somos totalmente objetivos, nunca se nos ocurrirá caminar sobre el agua como a Pedro, ¿verdad? Si somos totalmente objetivos, no se nos va a ocurrir. Si por el contrario somos totalmente subjetivos, no nos levantaremos por la mañana de la cama hasta que no oigamos la voz de Dios. Venga, Fernando, levántate ya. ¿Me explico? Necesitamos el equilibrio. Necesitamos equilibrio en nuestras vidas. Ese equilibrio nos lo da Dios. Necesitamos equilibrio. Mirad, estamos hablando de seguir la guía de Dios, de seguir la guía del Espíritu Santo de Dios, de oír su voz, de conocer su voluntad. Podemos llamarlo como queramos. Pero el caso es que hay muchas voces, ya lo hemos dicho alguna vez, hay muchas voces a nuestro alrededor, incluyendo la voz del enemigo, y necesitamos diferenciarlas. A lo largo del día oímos, por ejemplo, la voz de nuestros padres aconsejándonos, si es que los tenemos, ¿verdad? O de nuestros hijos pidiéndonos algo, o a lo mejor también aconsejándonos, a lo mejor también se atreven. O de los compañeros de trabajo, o de los compañeros de estudio, o de los vecinos, o de nuestro jefe, o de los hermanos en la fe, o de vídeos de YouTube, o de la esposa, o del marido, o del pastor, y por supuesto de Dios, y desgraciadamente también del enemigo de nuestras almas. ¿Vemos qué cantidad de voces oímos al cabo del día? Necesitamos diferenciar entre todas ellas la voz de Dios. Necesitamos diferenciar lo que es de Dios y lo que no. Necesitamos distinguir las instrucciones de Dios de todas las demás voces, porque es lo único que debemos de seguir. Imaginaros todas esas voces, y que todas esas voces, ninguna nos está diciendo que hagamos nada malo, que todas nos están dando buenos consejos. De todas ellas necesitamos distinguir la voz de Dios, porque no nos podemos mover por los buenos consejos humanos, sino por los buenos consejos de Dios. Amén. Puede que nos estén diciendo, pues eso, cosas aparentemente buenas, pero que si no es Dios quien nos dice que las hagamos, pues ya no son tan buenas, ¿verdad? Consejo que siempre doy es que las instrucciones de Dios generan paz y generan certeza, seguridad, ¿verdad? Si no están estos dos ingredientes en tu corazón, la paz y la certeza, es mejor que te sientes a esperar a que te lleguen o a que desaparezca ese deseo que tienes. Y algo que tampoco debe de faltar es la fe. La fe no puede faltar. Y esa fe debe de estar basada en Dios, por supuesto. Debe ser fe en Dios, fe en las cosas de Dios, fe en el mensaje de Dios. Porque de otra manera, también sucede, es posible que estemos actuando por presunción en lugar de por fe, lo que hará que nos equivoquemos una vez más en nuestras decisiones. Vamos a ver otro ejemplo para que entendamos mejor esto. Si recordamos el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, sabremos que Elías les reta, por no leerlo todo, Elías les reta que caiga fuego del cielo y que ese reto que propone Elías le parece bien al pueblo. Todo el mundo está de acuerdo y aceptan el reto. Dice, luego invocad vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda con fuego, ese es Ja Elohim. Y todo el pueblo respondió y dijo, bien dicho. Por no leer toda la historia, pero la podéis leer después en casa, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, ahí está la historia completa.
sabemos que el reto consistía en montar 2 altares, poner allí la leña, la carne, y que los profetas de Baal le pidiesen a su Dios que hiciese caer fuego del cielo y que encendiese su altar, y Elías tenía que hacer lo mismo pidiéndolo a Dios. Ese era el reto. Entonces, tras aceptar el reto, sabemos que los profetas de Baal pues se ponen a hacer sus invocaciones, sus rezos, sus ritos, empiezan a cortarse porque lo hacían en sus rituales, se cortaban, se hacían cortes, sangraban, todo eso, ¿no? Pero sigue sin suceder nada, no sucede nada. Después de mucho rato no sucede nada y entonces Elías se burla de ellos. Cuando ya se quedan sin fuerzas, cuando caen exhaustos, algunas versiones dicen que se desmayan, otras dicen que entran en trance. Entonces es cuando Elías dice, bueno, estos ya están acabados. Y es cuando Elías empieza su sacrificio. Y para que no quepa duda del poder de Dios, Elías, ¿qué dice? Dice, bueno, ahora va a caer fuego del cielo, pero para dejarlo más claro, vamos a echarle agua a la leña, vamos a echarle agua a la carne, vamos a echarle agua a todo. Y echa 3 barriles de agua encima del altar, ¿verdad? Y entonces sucede lo siguiente. Elías hace esto para que no quepa duda del poder de Dios. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, sucedió que el profeta Elías se acercó y dijo, «Oh Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu palabra». Quedaros con esto. He hecho todas estas cosas por tu palabra. He hecho todas estas cosas porque me has hablado. Entonces sabemos lo que sucede, ¿verdad? Cae fuego del cielo que lo consume todo, es decir, no solo enciende el fuego del altar, sino que consume la carne, consume la leña, consume... El altar lo había hecho Elías con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, consume las piedras y consume todo el agua que había ahí, lo consume todo. Y sabemos también que en ese momento la tierra, que era el motivo de todo esto, la tierra estaba sufriendo una gran sequía y había una hambruna enorme por toda esa zona, ¿verdad? Y Dios, después de esto, por no contar toda la historia, pero el caso es que después de esto, ya os cuento el final, Dios envía ese agua a la tierra, ese agua prometida. Ahora, todo esto es muy bonito, todo esto es muy espectacular, pero debemos de preguntarnos, ¿esto lo hizo Elías basándose solo en su fe? Hoy en día, antes se oía más, pero hoy aún se oye, ¿no? Lo de la superfe y todo eso, ¿verdad? ¿Lo hizo Elías basándose solo en su fe? ¿O lo hizo Elías porque quiso? ¿Lo hizo porque le dio la gana? ¿Lo hizo porque tuvo una ocurrencia? Estamos hablando de comunicación con Dios, ¿de acuerdo? De comunicación con Dios. Vamos a verlo por qué lo hizo Elías. Para eso necesitamos ir al principio, al versículo 1 del capítulo 18, que os recomiendo que lo leáis entero en casa. Dice el principio de esta historia. Pasados muchos días, al 3er año, la palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, «Ve, preséntate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra». Es decir, todo este episodio no sucede porque Elías quisiese o porque tuviese superfe, podríamos decir, sino porque Dios le había hablado y le había dicho lo que tenía que hacer exactamente. Elías estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Dios inició la confrontación, podríamos decir. Dios le comunicó a Elías lo que quería que hiciera. Elías obedeció a la palabra que Dios le había dado. Y como resultado de escuchar primero a Dios, de escuchar la palabra de Dios, lo que Dios quería que hiciese y de hacerlo, es que después sucedió el milagro. Entonces lo que aquí aprendemos es que antes de hacer nada necesitamos tener una convicción interna de lo que Dios quiere que hagamos. No podemos ir por libre, no basta con la fe. La fe debe de ir precedida de la instrucción de Dios.
Dios nos tiene que hablar a cada uno. Dios es un Dios personal. Dios no me puede hablar. Yo puedo dar una profecía, pero lo normal, puesto que es un Dios personal, puesto que el intermediario es Jesucristo y no el pastor ni nadie más, Dios tiene que hablar personalmente con cada uno de vosotros. Hay algo importante que debemos de saber. Muchas veces se acude a nosotros, se acude a los pastores como si fuésemos adivinos. Como si fuésemos adivinos. Y esto no se debe hacer. Si el Señor quiere que hagas algo, te lo va a decir a ti primero. No tiene por qué decírmelo a mí, te lo va a decir a ti, porque es un Dios personal. Tenemos línea directa, la cobertura no falla nunca. Te lo va a decir a ti. Es cierto que nosotros podemos confirmarlo, lo que te ha dicho, pero confirmar lo que el Señor te ha dicho a ti no es que yo te diga a ti lo que tienes que hacer. ¿Entendemos? No sé si me estoy explicando. Si el Señor no te ha hablado a ti, por así decirlo, no vengas a mí a que te diga lo que tienes que hacer. Porque quien debe decírtelo es Dios, no yo. Insisto, yo puedo ayudarte a confirmarlo, pero quien te tiene que guiar es Dios, porque el Espíritu Santo está en ti, igual que está en mí. Yo no soy especial. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros desde el momento en que creemos, y el Espíritu Santo quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. No estamos en el Antiguo Testamento en el que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo, no. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo te tiene que decir lo que tienes que hacer. Yo te puedo ayudar a tomar la decisión, te puedo ayudar en la confirmación, pero el Espíritu Santo te habla a ti directamente. Ora con ganas, ora con fervor, espera en el Señor y no te muevas hasta que el convencimiento ese del que hablaba antes esté anidando en tu corazón. Amén. Y no te quedes ahí, por supuesto, confirma lo que sientes con las Escrituras. Las Escrituras son nuestro filtro, son nuestro manual de conducta y Dios nunca te va a mandar algo que esté en contradicción con las Escrituras. Si es así, deséchalo directamente. Amén. Vamos a acabar con este texto. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Busqué entre ellos y no lo hallé. Mira, el Señor está buscando siervos que primero lo escuchen, porque como siervo, un siervo no hace lo que le da la gana, hace lo que dice su Señor. Entonces está buscando siervos que primero le escuchen, que oigan su voz y que después de haber oído su voz pongan por obra sus instrucciones. Pero como vemos en el texto, no siempre los encuentra. A veces nos pasamos de espirituales. ¿Sabéis qué pasa? Una conversación que se repite mucho últimamente es que hablamos de la venida del Señor. Hablamos mucho de la venida del Señor. Se nos llena la boca hablando de la venida del Señor. No paramos de decir que estamos esperando que Cristo venga. Se oye mucho, ¿verdad? Pero Cristo está esperando que seamos nosotros los que vayamos a Él. Cristo está esperando que nos relacionemos con Él, que oigamos su voz, que cumplamos sus instrucciones, porque mientras no lo hagamos, estaremos caminando por libre, en lugar de unidos a su yugo, que como sabemos es ligero y es fácil, ¿verdad? De modo que no nos apresuremos, no hagamos nada, absolutamente nada, sin estar seguros si viene de parte de Dios. Busquemos la dirección de Dios en ayuno y en oración. Y una vez que estemos seguros de que es Dios quien nos ha dado esas instrucciones que sentimos en nuestro corazón, entonces actuemos, entonces pongámoslas por obra. Hasta entonces ni nos movamos. Mirar,
Conocéis este texto, ¿verdad? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este texto podríamos tomarlo, podríamos darle un poco la vuelta, como con un juego de palabras, sin quitarle el sentido y sin cambiar nada. Estaríamos diciendo lo mismo. Podríamos decir, por ejemplo, dándole la vuelta, los que temprano buscan a Dios es porque le aman y a su vez Dios les ama. ¿Estaría bien? ¿Estaríamos diciendo lo mismo? Los que temprano buscan a Dios es porque le aman y a su vez Dios les ama. Y es con esta idea que os envío cada mañana a la meditación, no para leerla y ya está, sino para ayudarnos a buscar a Dios. Es para ayudarnos a buscar a Dios, a encontrar a Dios, a recibir instrucciones directas de Él, porque entonces sucederá. ¿Sabéis qué? Lo que sucedió en Tesalónica cuando fueron Pablo y Silas y Jasón, que la gente de la ciudad le dijo a las autoridades, ¿recordáis lo que le dijeron a las autoridades? Los que se quejaban porque había ido Pablo, dijeron esto: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Vivamos de tal manera, escuchando las instrucciones de Dios y poniéndolas por obra, que allá donde vayamos, allá donde estemos, la gente diga, como dijeron los de Tesalónica, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amén. Y recordemos siempre, no es lo mismo hacer cosas buenas que hacer la voluntad de Dios. No es lo mismo hacer cosas buenas que hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Perdónanos, Señor, por las veces que nos movemos sin pensar en ti, que decimos que estamos haciendo tu obra, pero realmente no hemos recibido tus instrucciones. Perdónanos, Señor, por las veces que nos movemos por el buenismo, Señor, simplemente por hacer el bien, sin pensar si esa es tu voluntad o no. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad en todo momento. Háblanos de una forma clara, que no nos quepa la menor duda. Danos esa seguridad en nuestro corazón para que sepamos lo que tenemos que hacer. Y danos también la fuerza y la paciencia o la intención para, en el momento en que no lo tengamos claro, que no nos movamos, Señor, que estemos quietos, en quietud, en reposo, esperando que llegue tu dirección. Señor, no queremos hacer otra cosa que agradarte, que servirte, que seguirte, y queremos hacer exclusivamente lo que tú harías, pero necesitamos, Señor, entenderlo con claridad para no equivocarnos. Dínoslo de tal manera que no nos quepa la menor duda, para que podamos, Señor, ponerlo por obra cada día de nuestra vida, Dios mío. Quedamos, como siempre, a tu disposición, dándote gracias por todo y esperando esas instrucciones claras de tu parte. Gracias por todo, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios os bendiga. No sé si hay café porque